Bien. Bueno, hola Diego, nos hemos saludado entre todos, con algunos estuvimos charlando. Bienvenidos a todos a esta presentación. Bueno, primero agradecer el espacio del Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, un espacio bueno, en el que está a cargo Pablo Stungart y también acá está Mariela, bibliotecaria. Tenemos entre el público presente, de las personas que yo conozco, varios integrantes de la red de bibliotecas populares de La Plata. Me toca así con mucho gusto hacer la presentación del libro de Diego Singer, Nihilismo con piel de lobo. Van a encontrar allá luego una mesita, así que podemos conversar sobre quienes quieran llevarse un ejemplar. Primero sí quiero celebrar la actividad en el marco de la red. Para quienes no conocen este espacio o esta movida, la red de bibliotecas populares de La Plata surgió allá por el 2016 en una fuerte movida para resistir las políticas del macrismo. Ahí nos encontramos varios y varias capas van continuando. En algunos momentos algunos compás toman la antorcha. Acepto la iniciativa de la Biblioteca Buena Madera, que es una biblioteca muy interesante y muy rica que está en la ciudad de La Plata, con su movida de artesanos, que también me parece un cruce súper interesante entre las bibliotecas, las lecturas y el contacto que han tenido con Diego para la presentación de hoy. También, bueno, insisto, un espacio oportuno. Bueno, todos siempre estamos sensibilizados por lo que nos toca transitar en este momento. La idea es hacer una breve presentación del libro, algo de la biografía de Diego para quienes no lo conozcan. También ya le adelanté al autor que tuve algunas 2 o 3 preguntas chabacanas, súper particulares de mi curiosidad personal. Les confieso a todos, porque es la idea también de este intercambio, me costó mucho aceptar la presentación, no por no quererlo a Diego, que lo pude conocer leyéndolo a fondo y en presentaciones, sino porque uno siempre piensa que esto lo tiene que hacer alguien mejor que uno, ¿no? Alguien del palo de la filosofía, pero la propuesta era esta, ¿no? Compartir una lectura entre todos, ¿no? Eso es súper importante, animarse, ¿no? Habilitarse a leer. Juan decía, bueno, hay que leerlo, está re bueno, es esto, aquello. Yo decía, bueno, está bien, pero tiene algo de Hegel y Foucault. Y el libro se lee bien, es llevadero, no es de esos libros pretenciosos que a uno lo expulsan. Obviamente, en ese pánico, la primera hoja que abrí había una cita de Alejandra Pizarnik y dije, bueno, sí, me quedo, ¿no? Ahí hubo un guiño, así que también anímense, porque hay un concierto de voces súper interesantes y unos ejemplos también de una generación, y para los que son más jóvenes también pueden conocer algo de lo que nos pasa a los que estamos transitando este momento y que lo hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, Diego, quien está acá al lado mío, profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, es profesor titular de filosofía y sociología en la enseñanza media, y coordina desde hace años un grupo de estudio de filosofía para personas fuera del ámbito académico. Ha dictado cursos sobre Michel Foucault para profesionales de la salud mental en diversas instituciones hospitalarias. Ha participado también de algunas producciones a las que después me gustaría consultarte, que son blogs y algunas notas que estaban muy interesantes. Y sobre el libro, también me interesa destacar que lo edita, para quienes no conozcan, la editorial Las 40, ¿sí? Una editorial que se dedica a libros de humanidades, de filosofía, de antropología, historia, estética, y religión. Pero también me interesa destacar que es una editorial que se presenta, ¿no? Nace en septiembre del 2006. Los que conozcan un poco el campo de la edición independiente sabrán que por los 2000 hubo una iniciativa por recuperar un territorio que perdimos con los oligopolios, ¿no? No teníamos un poco en Argentina la libertad de decir qué queríamos leer, y algunos grupos, ¿no? Se animaron a decir, bueno, editemos y convoquemos para editar y publicar lo que queremos. Así que una de esas, de muchas que surgieron en ese movimiento, es Las 40. Ellos se presentan entonces como una editorial dedicada a la publicación de textos que colaboren con un pensamiento comprometido con los conflictos y necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Es toda una marca
que no encontramos en Planeta, ¿no? Perdón, si hay alguien de Planeta que no se sienta mal. También me gustaría señalar que el libro pertenece a la colección Pampa Aru, que significa en aymara voz o palabra de las pampas. Eso también me parece importante destacarlo, y hay muchos otros autores publicados con los que, bueno, va a compartir Diego la colección sobre el pensamiento argentino, entre ellos Carlos Astrada, Rodolfo Kusch, Ezequiel Martínez Estrada. Enrique Dussel. Enrique Dussel. Sí. Así que bueno, también era una oportunidad para presentar, para quienes no conocían la editorial y la colección, y bueno, y hacer este ejercicio de memoria, ¿no? Quiénes nos están editando y quién posibilita este espacio, y tiene muchas capas esta pequeña actividad. El libro de Diego surge de su tesis de maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, con las operaciones propias que son necesarias para la lectura de un público que no es, ¿no?, en principio, un tribunal evaluador. A los tesistas nos enseñaron que quienes leen la tesis son los jurados, ¿no? Bueno, así que este libro hoy se amplía para todos los que estamos hoy presentes. También podemos decir, y en todo caso Diego me desmiente, el libro surge en el ámbito del JJ, Circuito Cultural, donde se ensayaron a través de clases abiertas varias de las ideas, ¿no?, que luego se plasmaron por escrito en la tesis y en este libro. Entonces, creo que se intersectan en este objeto varias líneas y trayectorias muy potentes que dejan una huella en el objeto. ¿Sí? Esto también era importante encontrarnos en un teatro, encontrarnos con el libro físico sobre la mesa, con el autor, porque bueno, acá se intersecta la edición independiente, la cultura viva de los centros culturales, se suman hoy la red de bibliotecas, el uso de herramientas muy potentes como las plataformas de YouTube. Bastante de las clases también se pudieron transmitir, ¿no?, creo que en contexto de pandemia, a través de esas plataformas. Redes, sujetos, medios configuran, conectados e interconectados, un territorio que amplía, y esto me parece genial, ¿no?, porque no creo que impugne ni niegue el campo académico, ¿no? Esto también, esta relación que tenemos muy compleja, los que estamos en el ámbito de la academia, bueno, qué es por fuera, qué es por dentro, qué sale de cómo se nutren esos espacios. Me parece que la propuesta de Diego también trata de generar esos espacios que para mí son ampliados, ¿no? No son, evité la palabra alternativo, ¿no? No es alternativo. Está dentro de sus márgenes y dialoga. Bueno, te damos la bienvenida en nombre de la red. ¿Qué más puedo decir? Bueno, finalmente eso, que sí, aclarar por si las dudas, si alguien tiene una expectativa de esta presentación más amplia, no soy del palo de la filosofía. El libro me gustó, ¿sí? Tiene un aparato crítico interesante, ¿no?, porque hay diálogos con autores como Hegel, Foucault, otros que conocí a partir de esta lectura. Entendí que con los talleres de filosofía a la gorra la idea es crear, ¿no?, y en esa invitación sí me sumo, y ahí me sumo con todos, ¿no?, con todas las trenzas, a bancar los espacios que tratan de cortar con lógicas burocráticas del saber, ¿no? Estas son citas de Diego, del saber y el torre marfilipo, ¿no? Bueno, acá si hay un acto más sincero que bajar de la torre de marfil a escuchar a las preguntas que tenga un público y una presentadora, me parece que es un muy buen gesto. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es comentar muy brevemente el tema del libro, ¿sí? Animarme a hacer las preguntas que yo tenía, que me costaron un poco, así que vamos a hacer. Y después vamos a abrir, y si antes quieren interrumpir y levantan la mano, están todos invitados, porque vamos a tratar de, lo planteamos con Diego como una conversación, ¿sí?, de lo que surge, lo que conozcamos. Lo había sacado de la presentación, pero lo voy a decir igual, porque curiosamente no, hay cosas que aparecen en la vida y uno no sabe por qué vuelven, ¿no? Yo fui una lectora muy apasionada cuando tenía entre 17 y 18 años, en los 90, de Así habló Zaratustra. No sabía por qué lo leía, no entendía nada, pero me hacía mucho sentido en los 90 ese texto, ¿no? Todas las frases, ¿no? Me encuentro que hoy ya, a mis 40 y pico, digo, con razón yo leía eso, ¿no? ¿Por qué estaba ese texto? Pensando también que Nietzsche es una figura que pienso, ¿no? Digo, ¿por qué dejé de leer esas cosas, ¿no? Bueno, después porque la academia siempre te empuja por un tubito de leer las cosas de tu disciplina, y después porque Nietzsche sí, injustamente, empezó a tener como algunas marcas, ¿no? Bueno, sobre todo el feminismo, ¿no? Bueno, es misógino, es individualista, bueno, se lo acusó de un montón, y yo digo, esas lecturas las abandoné, pero sí quiero recordar con el corazón que
Así habló Zaratustra me acompañó en un momento re difícil para un adolescente de fines de los 90, ¿no? Es esa época que ustedes se acuerdan que ir a la universidad era, no sé, digamos tampoco en ese momento. Así que resultó curioso que este libro llegara en este momento. Otra cosa que me gusta mucho, ¿no? Yo di clases de políticas y tecnologías y sí tengo un poco más visto lo que se ha dicho en ciencias sociales, ¿no? Para pensar el presente. Millones de, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Tecnofeudalismo, la sociedad del cansancio. Empezaron a aparecer categorías enormes, ¿no? Informacionalismo, el capitalismo cognitivo, la sociedad de la información, el tecnoceno, ¿no? En todos esos estudios en ciencias sociales la subjetividad neoliberal está presente, pero es un síntoma y está muy pegada a la cuestión de tecnologías y redes sociales, ¿no? Entonces terminamos medio en análisis circulares, que bueno, en bibliotecología también los tenemos un poco a la mano, ¿no? Las redes sociales hacen la exaltación del yo. La sociedad usa redes sociales, entonces hay exaltación del yo. Y nos quedamos como, sí, es como que ese diagnóstico medio superficialmente, todos los que estamos acá tenemos que hay una problemática con las identidades, el trabajo colectivo, el capital, ¿no? Y a mí me aportó mucho la lectura de Diego para mi práctica docente, de investigación, de militancia. Me completó esas casillas que me faltaban porque algo seguía sin cerrar, ¿no? Y me pareció muy interesante decir, bueno, hagamos esta genealogía, ¿no? Este trabajo de historia, salir un poco de las cajas de la actualidad para pensar nuestros problemas actuales. Entonces, sí, concretamente, acá lo que se propone como núcleo, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, hay algo previo a todo esto, ¿no? A todo esto que nos pasa, sino también nosotros caemos un poco en esto de, es un fenómeno del siglo XXI. Me resultó maravilloso pensar que tenemos puntos de contactos con sujetos del siglo XIX y tal vez más cercanamente con algunos espíritus de la década del 70. El núcleo de lo que el libro quiere pensar, de acuerdo con Diego, es la discusión de las formas en que se crea el valor, ¿no? El valor siempre también, yo en las lecturas de ciencias sociales están ligadas sobre todo a la discusión económica y acá hay algo que es mucho más transversal, mucho más fino, y lo que agrego, ¿sí? Lo que sí, en la lectura que yo pude hacer del texto, ¿sí? Esto que se dice al inicio, las formas en que se crea el valor, en algo que está sobre todo en el último capítulo, en las consideraciones finales, que es la disputa de esto en los corazones, ¿no? Que me pareció un cierre súper interesante. Nos acostumbramos a analizar el presente en el nivel más atómico, ¿no? Las redes, las tecnologías están permeando todas las prácticas vitales, ¿no? Somos datos y nuestras emociones están datificadas. Pero lo más importante de eso, además de saber que nos hemos convertido en datos, que las empresas capitalizan y que están vendiendo, es que esa lógica entró en los corazones, ¿no? Que la lógica del mercado y del valor está permeando prácticamente toda práctica que hacemos, ¿no? Hasta las afectivas, ¿no? Nosotros tenemos millones de memes en la mente, ¿no? Bueno, lo que cuesta encontrarse con un amigo, ¿no? Toda la vida está súper temporalizada, siempre tratando de hacerla lo más eficiente, ¿no? Bueno, voy a ver a Pepito para que más tarde pueda ir a otro lugar y pueda hacer la compra, ¿no? Nuestra vida tiene una gestión de la eficiencia y de los tiempos, y sin embargo nunca hacemos nada. Así que me pareció importante revisar el territorio más ubicuo, que es el de los corazones. Lo que propone en este sentido el texto de Diego es, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? Y bueno, es un dispositivo armado no exclusivamente en torno a las tecnologías, sino que es un dispositivo de producción de un tipo de subjetividad que en la invitación que nos hace de análisis el autor se compone de discursos, de narrativas súper heterogéneas, ¿no? Porque hay cosas que a mí me han hecho sentido, que a veces pensamos solos, ¿no? Las narrativas de Silicon Valley, mucho del cine mainstream, ¿no? Del cine, se analiza una película que es súper pochoclera, que es Limitless, ¿no? ¿La viste? Sí. Perdón. Sí, me encanta. Me encantó, sí me gustó de encontrarme con ese ejemplo, porque sí, odié esa película, odié el actor. Hago paréntesis, digamos.
lo que yo noté de ese análisis que está muy bueno de lo que es ese sujeto, no sé si han visto, ¿no? Es un sujeto que, hombre blanco, trabado en su vida personal, descubre una droga que cada vez que la toma lo hace hiperproductivo, ¿no? Era un escritor fracasado, digamos, ¿no? Que no podía entregarle al editor, ¿no? Su próxima obra, que lo deja la novia, que se queda, que empieza Fracaso a hacer total. una idea del fracasado Del masculino norteamericano. fracasado. Claro, Masculino claro. fracasado. ¿Cuál es el nombre? Limitless. Sin límites. Sí. Sin límites. Como es el actor, es muy conocido. Bradley Cooper. Bradley Cooper, claro, un galán de. Claro, de miramos hacemos una crítica social y miramos a Bradley Cooper. Como las dos cosas. Lo que me llamó la atención y que me gustó de esa película que trajiste es que algo que pasa en muchas ficciones norteamericanas es que el único que puede hacer algo con esa pastilla y que no tiene culpa ni castigo es el varón. Porque la mujer sí también toma esas pastillas, pero termina en un lugar accesorio, ¿no? Sí. En el cine mainstream, no sé si alguien notó, todos los viajes en el tiempo lo hacen los hombres. Sí. No hay una película donde una mujer sea protagonista de un viaje en el tiempo. El hombre puede ir, volver a arruinar su fracaso, eliminar la culpa y borrar todo, pero la mujer no puede. Y eso para mí es muy interesante porque eso configura esto que es la subjetividad neoliberal, ¿no? Hay dos películas muy cortitas de mujeres que protagonizan viajes en el tiempo y ¿qué van a hacer? Van a pedir perdón al pasado. Después les paso los títulos, ¿no? Pero digo, qué loco, ¿no? Los hombres pueden saltar el tiempo, ¿no? Que esto es lo que permite Limitless, ¿no? Saltar todas las barreras sociales y ser exitoso y no hay pena. Eso está en el capítulo 7 y dialoga un poco con el sujeto real de carne y hueso que es Steve Jobs, ¿no? Las retóricas neoliberales tienen sus ídolos, ¿no? Tienen sus míticas, sus narrativas. Ahora sí se está detectando mucho lo que significa esos jóvenes que en el garage, ¿no? Con una pincita y una plaqueta, hicieron millones de dólares, ¿no? Que eso nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué estás haciendo que no estás produciendo? ¿Por qué no sos millonario? ¿No? Esa es una pregunta que vuelve de esas narrativas que están muy instaladas. Lo que me gusta de este libro, además, es que esta subjetividad neoliberal, y acá creo que nos interpela a todos, y es algo que, por eso que a mí me pasa como sujeta moderna, es que esto no es algo que le pasa al empresario, ¿no? A lo que conocemos como el cripto bro, al trader, ¿no? Vieron que ahora hay muchos videos de jóvenes que están diciendo, me levanté, hice 10 millones, no estás haciendo nada, hice ejercicio, hice barra, sino que también está instalado en trabajadores precarizados, en el Rappi, en el docente que dice, bueno, voy a ser mejor docente y voy a ser más eficiente en mi trabajo y voy a corregir los trabajos de tal manera, ¿no? Esa subjetividad eficientista y de producción y de adaptación al sistema está en los que somos antisistema. Y ahí también es genial, creo que la introducción de Nietzsche para pensar en alguna autoobservación, ¿no? En algo que no sea tampoco mirarnos desde la culpa de qué mala militante que soy, ¿no? Porque tenemos esa cuestión doble, critico el sistema y después voy y pago todas las cuentas y hago estas carreras con el sistema. Sí me parece que es un señalamiento importante de Diego decir que ha sido muy efectivo en estos dos conjuntos de personas que marcamos presentar que esto es innovador, ¿no? La eficiencia, el ejercicio eficiente del tiempo y de la existencia es algo revolucionario. Es algo creador, es algo potente, y para los que nos dimos por perdido en esta lucha es la mejor manera de adaptarnos. Bueno, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí es donde creo que estamos trabados. El libro profundamente sí, un diagnóstico, ¿no? Es re lindo leer, bueno, en clave de Nietzsche, de este autor del siglo XIX, alemán, porque algunas cosas se presentan como premonitorias, ¿no? Es decir, bueno, esto ya estaba, alguien lo vio. Hay un piso, ¿no? Desde Nietzsche después hay un piso con Foucault y los límites de lo que Foucault no pudo pensar, ¿no? Y a algunos de los que estamos acá nos pasa, ¿no? Llegamos a un presente muy complejo y ya pensar lo que nos toca se hace muy difícil, no tenemos herramientas, digamos. Acá el libro de Diego me parece que aporta en eso que se quedó en esa teoría muy potente de Foucault, que la estiramos como chicle, ¿no? Creo que el panóptico estuvo sobreutilizado, poco leído también, sabemos que hay esas lecturas también se van perdiendo. Y aquí es donde pensamos, la pregunta que se hace, Dios, ¿cuáles son las huellas para comprender la debilidad en la fuerza, ¿no? Hay algo que me trauma mucho, que es pensar que también hay cosas que incluso en nuestro campo popular
tienen un éxito, pero son un disfraz, ¿no? Este juego entre el disfraz, no sé si es correcto lo que yo pensaba, pero decía, bueno, si hay un nihilismo con piel de lobo, también hay un nihilismo con piel de cordero. Hay cosas que decir, es la sobreadaptación, ¿no? Es decir, bueno, hagamos, bueno, el sistema nos corre, hay que presentar esto de manera atractiva, voy a dar mi clase en TikTok. Bueno, los voy a dejar usar inteligencia artificial, así por lo menos leen un resumen del autor, ¿no? Porque todo está siendo como esta idea que vos tirás de Nietzsche, nos gustaría que fuera una hamburguesa, ¿no? Sí. Para comerla rápido. No estamos queriendo digerir los textos, nos está costando digerirlos. Sintomáticamente, este momento de la historia está depositando esa digestión, ya no esa inteligencia, ¿no? Yo no pondría como inteligencia artificial, sino que esa digestión la está depositando en las máquinas porque no queremos digerir los textos y no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Bueno, aligeramos la digestión, nos sentamos a leer. Lo que hablábamos con los que estaban presentes es que estaba bueno, capaz que esos procesos de digerir un texto y de pensarlo también, tampoco es una actividad individual, ¿no? Capaz que nos podemos sentar con un docente que hace esa tarea, ¿no? Yo me acerco a esto en el trabajo que vos haces de la lectura de este autor y eso me anima a mí a sentarme a leer este texto y mediarlo con ustedes, ¿no? La lectura es una práctica, tenemos que retomar esa idea de la práctica colectiva, ¿no? La academia también nos puso solitos a leer grandes bodoques de texto y bueno, la tentación de agarrarlo con la inteligencia artificial es fuerte. Si lo hubiéramos tenido en esa época. Y yo no diría que no lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, sí hay 4 cositas que me parecen como los ejes y con los que yo medio articulé mis preguntas, y si no levanten la mano ya y yo no tengo ningún problema, les doy la palabra, es las huellas para comprender este presente están, bueno, en la forma de comprender el tiempo y a vernos con la historia, ¿no? Que esto creo que también es un proceso de digestión. La historia no la estamos pudiendo digerir. Hay cosas que incluso nos atacaron en el presente y que no estamos como sorprendidos. ¿Qué pasó? Y pasaron muchas cosas. La apología de la actualidad, la adaptación de la realidad como una virtud. Esto está muy fuerte en las juventudes ahora. La soberanía plena del yo. Y también aspectos con los que nos estamos encontrando muchos, que es un poco esta encerrona que nos está llevando el siglo XXI, que es que, bueno, la educación también, ¿no? Los sistemas educativos en todos los niveles, y en el universitario sobre todo, que tiene marcas muy concretas en la historia de la universidad, han alcanzado lógicas del mercado, ¿no? En eso estamos en una crisis porque estamos sin herramientas para pensar, con espacios muy exigentes de contexto de explotación del conocimiento. Y eso es como lo principal que tengo yo para decir, bueno, mi resumen feroz, a lo lobo, mi resumen feroz de este texto que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchos, y si querés en la conversación que tengas conmigo, con el público, van a saltar, qué sé yo, por ejemplo, la interpretación de Charlie saltando del 9º piso, que a mí también me encantó leer. Resuena y ahí, bueno, se me abrió también a desplegar otras músicas y otras letras de los 90 también. Y la necesidad, que me parece que también justifica este encuentro, de no pasar por alto los temas más urgentes, ¿no? Que hacen nuestra condición, digamos. Me parece que el libro es necesario para empezar a pensar juntos qué nos pasa, qué nos ha pasado concretamente en Argentina en el último año y medio, ¿no? Yo creo que hay que salir un poco de este estado de ¡ay, qué sorpresa! Los trabajadores no quieren votar el campo popular, ahora la gente dice que las mujeres tienen que parir antes que ir a estudiar. Bueno, no podemos estar en ese estado de sorpresa permanente, así que este libro me parece que nos ayuda a completar y animarnos a ver eso, que está en nosotros también, ¿no? No hay un enemigo, me parece. Estamos todos atravesados por esta subjetividad neoliberal. Y finalmente, bueno, una pregunta que está entre las últimas páginas, ¿no? Que el texto de Diego es profundamente, yo lo sentí como un diagnóstico, no hay como una propuesta, un programa, un análisis, pero sí hay preguntas que están en escaloncitos que me parecieron como escondidas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es cómo generar las condiciones para que lo nuevo no sea aplastado por los intereses dominantes, que es una pregunta que tiene sentido en ese capítulo, pero me pareció que sirve para otras cuestiones, ¿no? Porque nosotros tenemos práctica militante y docente, y sin embargo a veces estamos replicando estructuras. Así que eso es como
lo súper general que tengo para que todos estemos en el mismo nivel. Los que hayan leído el libro van a estar más afilados y capaz que tienen más eco con lo que digo, y si no, rescaten lo que tengan para decir. No sé si querés agregar algo, si algo me pifié, puedes hacerlo. No, pero agradecería, para empezar, primero a vos por la lectura, muchas gracias. Y a Juan y a todos quienes hacen este espacio, muchas gracias por recibirnos, a ustedes por estar acá. Bueno, me interesa escuchar justamente cómo alguien lee, ¿no? Siempre es extraño ver qué pasa con esto que vos bien señalabas. Me gustó mucho esta idea de que un libro es resultado de un proceso complejo donde se cruzan varios ríos. En este caso, bueno, editoriales, trabajo con centros culturales, trabajo académico, situación sociopolítica, etcétera, etcétera. Y que en un libro uno trata de que todo eso permite encontrarse con unos lectores y que eso transforme ciertas cosas si es posible. Así que nada. Vamos a hacer este juego. Vos dijiste en la última entrevista, Sí. escribo lo que se me impone. No hay que escribir lo que se impone, porque la pregunta es ¿por qué Nietzsche? Porque Nietzsche, bueno, sí, uno escribe lo que se impone. Así que si querés podemos hablar de ese proceso de escritura. Bueno. Y sí, lo que yo voy a compartir es lo que a mí se me impuso como lectura, ¿no? Yo voy a leer lo que se me impone, ¿no? En mis ojos se me impuso, por ejemplo, me encantó el inicio del libro, empieza con esta figura de Steve Jobs, de esta campaña Think Different, ¿no? Que creo que sienta las paradojas más difíciles de desarmar, ¿no? Esos sujetos que son únicos, pero que están envueltos en una producción de mercancía feroz. Y entonces hay que importar un sujeto, un empresario de sí, un sujeto exitoso, un Steve Jobs, esos jóvenes, y voy a irme totalmente afuera de la caja, que es que lo que yo estuve pensando mientras leía tu libro y estos últimos meses es que hubo una operación muy fuerte en la construcción de esta subjetividad neoliberal de ocultar, desplazar nuestros propios ídolos exitosos populares, ¿no? Hay una cita de Zizek, bueno, lo que hay que hacer ahora es ser astuto, salir del centro, ¿no? Y nosotros tuvimos figuras desde el gaucho, estoy pensando desde el siglo XIX, se está disputando un ser argentino que ahora se está volviendo como horrible y súper estigmatizante, ¿no? El gaucho, estoy pensando en Diego Maradona, ¿no? Vieron que hay una operación como incluso en su contrafigura más feliz que es Messi, ¿no? Messi es como el feliz. Sí, es el ídolo que tiene la mujer hermosa, que se viste con pijama, que es campeón mundial, ¿no? Y nosotros tuvimos ídolos populares muy potentes, que dijeron mucho en los 90. Un compañero que escribe unos libros maravillosos, que es Walter Lescano, decía que una operación muy fuerte cerca del 2000 fue volver sobre las figuras de ese Maradona derrotado, que lo saca la enfermera, ¿no? Y había toda una retórica, ¿no? Todo lo que nos pasaba una generación con ver a Dios extraído de la cancha, ¿no? Porque bueno, tuvimos un Dios, y esos dioses se están demoliendo y se están queriendo poner estas figuras exitosas. Entonces, quería compartir con vos esa mirada y si tenías esta idea de los ídolos y de estas figuras nacionales, ¿no? Estas figuras nacionales que están siendo denostadas, incluso los héroes de Malvinas, ¿no? Eso también es una figura que en imposición de otras. Esa fue la lectura que se me impuso. Bueno, comencemos hablando por lo que se impone, que me interesa la idea. Para variar, es una idea que en Nietzsche está muy desarrollada. La idea de que hay Nietzsche, ustedes saben, el primer libro que publica Nietzsche es Nacimiento de la Tragedia. Él era un filólogo clásico, o sea que su objeto era la antigüedad griega y latina. Con lo cual el concepto de destino, lo que se le impone como al héroe trágico, para él era parte, ¿no? Entonces, y eso atraviesa su obra no solamente en el aspecto de ver qué pasaba en la tragedia griega, sino un concepto de lo que implica nuestra relación con las fuerzas vivientes, o sea, las pulsiones en términos nietzscheanos. Entonces, la idea de estar atentos y de ser sensibles a aquello que se impone es central en Nietzsche, es fundamental. Está la idea misma del amor fati, que él toma un poco de los estoicos, es decir, de aquello que quizás no aparece en términos explícitos, justamente porque se impone de modos más inaparentes, ¿no? Por eso lo pulsional, lo inconsciente, por eso fuerzas en un sentido más amplio. Y en ese punto, como Nietzsche arranca un poco su quehacer a partir de la cuestión de la tragedia griega, de la música, de su propia actividad como filólogo y filósofo y demás,
cuando uno hace obra de cualquier tipo, y supongo que en el teatro pasa algo similar y demás, ¿no? Es eso, es que si uno no está atento a lo que se impone, ¿no? Y viene con el libreto, ¿no? Prearmado, y uno puede ser sensible a lo que pasa en una sala determinada, con un público determinado, con unos compañeros actores, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es un modelo, ¿no? Artificial que rápidamente pierde vitalidad, etcétera. Entonces, el estar atento a lo que se impone implica justamente poder correrse, y es lo que, acuerdo que este es en ese sentido un típico libro de filósofo donde hay un diagnóstico que puede tener sus virtudes y donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no encuentra ese capítulo, ¿no? Siempre falta, ¿no? Bueno, qué buen diagnóstico Foucault, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Bueno, en eso cumple, digamos, este libro también, espero, pero creo que ahí hay ciertas pistas, justamente. Por eso me detengo un poco acá, en que estar atento y ser sensible a lo que se impone de modos que no son evidentes es una tarea fundamental, y es una tarea fundamental asociada un poco a lo que comentabas, que es la tarea de digestión. Porque ¿qué otra cosa es la digestión? Sino una suerte de trabajo receptivo en relación a, puede ser una lectura, pero de hecho utilizamos el término lectura de una manera mucho más amplia, ¿sí? Leemos una situación, leemos una temperatura, un cómo está la gente, si se aburre, si no, o en un aula, en una presentación de libro. Entonces, la idea misma de tener una digestión, es decir, una recepción de las fuerzas imperantes, sin que eso esté mediado por una máquina, ¿no? Como tenemos ahora, u otras formas, ¿no? Es decir, bueno, por unas figuras que me dicen qué es lo que tengo que pensar, es central, porque no habría, digamos, no habría lugar para una posición neutral, digamos, o uno se rige, volviendo también a uno de los ejes que comentaste, por una serie de valores respecto a lo que uno tiene que producir. Bueno, el mercado nos dice, la academia nos dice, las redes sociales, etc. O uno le empieza a hacer lugar a otros que pueden desplazar, ¿sí?, a esas formas quizás un poco más estandarizadas y un poco más generales. Hay creo que la cita está en el libro, ya no me acuerdo, pero una cita bien linda de Nietzsche en ese punto, que dice, él da varios ejemplos con la idea, viene una concepción un poco romántica, inclusive del siglo XIX, ¿no? Después va abandonando un romanticismo más clásico, pero entonces estas fuerzas naturales, ¿sí?, y las comparaciones con fenómenos que a veces son, digamos, de la naturaleza o cierta idealización de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, la idea del árbol con sus frutos, ¿no? Todavía usamos esa imagen, ¿no? Quien hace su obra es una suerte de árbol que da sus frutos, para que otros los recojan. Entonces, hay un momento donde Nietzsche dice, creo que era más allá del bien y el mal, doy los frutos que se me imponen, justamente. Es decir, si me fui configurando como un peral, daré peras, digamos, ¿no? Porque es lo que se me impone. No hago un estudio de mercado y me fijo si la gente ahora quiere manzanas o bananas y entonces trato... No, o sea, esos frutos están, si alguien los recoge, bueno, bien, digamos, ¿no? Porque un poco... Pero si no, también bien, porque son los frutos que había que dar, y si nadie los recoge, bien igual si uno llega a dar esos frutos, ¿no? Entonces, eso me parece central respecto a las demandas, ¿no? Digo, cuando hablamos de lo que se impone, hablamos de un deber, inclusive lo pensamos en términos éticos, y es verdad que estamos sujetos a un montón de formas en las que debemos ser, ¿no? Y que impliquen a veces adaptaciones y otras corrimientos o ciertas diagonales o ciertas líneas de fuga, etc. Pero creo que justamente el punto era este, ¿no? Para salir de ciertas imposiciones un poco más estandarizadas, ¿no? En el sentido de cómo comprender qué es un éxito, no sé, de ventas, por ejemplo, de un libro, o de carrera académica, o lo que sea, tenemos que tener otros criterios y tenemos que permitir que esos criterios se armen y se desplieguen. Por eso Nietzsche siempre fue muy enemigo de la idea de la liberación de toda imposición, cosa que está un poco en el sentido común ¿no? de las concepciones de la libertad que circulan ahora, ¿no? Me quiero liberar, a mí nadie me manda. Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de ver, en lugar de decir a mí nadie me manda, qué es lo que se me impone, efectivamente, ¿no? Y eso es un camino más difícil porque uno se pone en un lugar secundario, que es un lugar en el que nuestra época no nos invita a habitar. Nuestra época nos invita a mostrar que a mí nadie me manda. Entonces, en ese punto, bueno, a mí se me impuso Nietzsche, porque lo venía leyendo hace mucho tiempo y me encontré que cierta forma de pensar de él estaba en mí, o sea, se había impuesto y yo no tenía mucho que hacer más que entregarme a eso, ¿no?
Eso respecto a lo primero. Y había sido la cuestión de los héroes y De los los héroes héroes. nacionales. Sí, yo creo que una retórica que se impone desde el cine mainstream, de las retóricas de Silicon Valley, que se está queriendo importar, y yo lo que detecto es que hay una operación que va de la mano de eso en Argentina, puntualmente destruir sus ídolos. Es lo que pasa igual desde el siglo XIX en Argentina, digamos, el gaucho es una figura que es ambigua, a veces aparece, desaparece. Sí lo noté mediáticamente en los últimos meses como algo fuerte y lo pensé a partir de tu texto, ¿no? Porque las narrativas hay que pisarlas. Sí, a ver, bueno, como bien decías, el primer capítulo, después de la introducción, está dedicado a Steve Jobs, básicamente. Es el caso a partir de, ¿no? Steve Jobs, Apple, y cierto modelo de éxito, de empresario de sí mismo, ¿no? En tanto, es una figura paradigmática, si bien ahora esto está un poco corrido hacia Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Pero que aparece ahí en una nota al pie. Me parece que por varios sentidos es un caso más paradigmático de lo que es el sujeto emprendedor neoliberal, más clásico, digamos, ¿no? Y en ese punto es verdad que en eso que se impone tenemos y digo, no solamente nosotros en nuestra época, ¿sí? Suele haber modelos de comportamiento, modelos de éxito, modelos de fortaleza, etcétera, etcétera. Entonces, parte de lo que me interesó pensar es cómo hacemos para diagnosticar si esos modelos, sean los que sean, sea Steve Jobs o Maradona o Messi o cualquiera, digamos, todos esos modelos se nos presentan con una suerte de ideal de grandeza, de fortaleza, ¿no? Sobre todo si son figuras justamente modélicas, medianamente heroicas, que operan como el lugar hacia el que uno tendría que desplegarse o tender, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció que en Nietzsche hay una potencia muy grande, hay un libro que lo dice en el título, Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Para auscultar esos ídolos, ¿no? Es decir, para ver si efectivamente esos ídolos que se nos proponen están o no huecos, ¿no? Cómo suenan, y ver efectivamente cuán fuertes son. Y me pareció que en la época en la que estamos, y ahora no quedan lugar a dudas, digamos, en la época en la que estamos ahora, pero yo pensé en términos neoliberales, digamos, hace unos 50 años, la retórica de esas figuras que se nos proponen, efectivamente, es una retórica que explícitamente habla de fortaleza. Explícitamente. Lo que se nos dice es que hay que ser muy fuerte. Y eso implica un cierto lugar, ¿no? Para el hombre heterosexual, empresario, etcétera, etcétera. Y una fortaleza que, como bien decías en relación al criptobro o estas cuestiones, implica, por supuesto, una especie de éxito financiero empresarial y al mismo tiempo una cierta fortaleza viril, más clásica, si ustedes quieren, ¿sí? Más clásica porque, como uno ve rápidamente, hay líneas que se lanzan hacia el mundo romano, ¿no? hacia un cierto mundo romano, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, se toman elementos, ¿no? que son, digamos, actitudinales, que son corporales, etc. Y lo que se nos dice es, esta es la fortaleza. Entonces, yo creo que frente a esa posición, que en algún sentido hoy triunfa no solamente acá, triunfa en Estados Unidos y por lo tanto, ¿no? O sea, está en un momento de expansión, hay como dos, para simplificarlo un poco, ¿no? Hay como dos posiciones, ¿no? En un sentido muy amplio. Las posiciones que solemos tener desde lugares más, llamémoslo, progresistas o más de izquierdas o lo que sea, que es decir, esas posiciones que lo que hacen es, no sé, concentrar la riqueza, aumentar la desigualdad, o sea, toman el poder para multiplicarlo y para arrojar a las minorías a posiciones cada vez más debilitadas, y qué sé yo, hay que impedir, ¿no? que esas fuerzas se desplieguen de esa manera. Esa es una posición que es la más clásica, ¿no? Y que en términos de lo que también hablabas, el individuo y la comunidad, digamos, el yo y la comunidad, se suele articular, bueno, hay que ser menos individualistas y hay que armar comunidad para resistir a esa especie de inflación del yo. Yo lo que creo es que ese modelo de pensamiento no funciona demasiado, o sea, tiene sus límites. Quiero decir, no quiero decir que sea completamente falso, quiero decir que ese modelo, que es un cierto sentido común de nuestra posición, digamos, nuestra en un sentido muy amplio, ¿sí? Tiene sus límites. Y esos límites son básicamente dos, mínimo. Primero, que se acepta que efectivamente hay una posición de fortaleza, ¿no? Y a mí me parece que eso no hay que aceptarlo.
O sea, yo no quiero aceptar que ganar miles de millones, tener el unicornio, ¿no? O sea, ser millonario como un ideal de la época y qué sé yo, o alguien que tiene, no sé, 1 millón de seguidores en su Instagram o lo que sea, no quiero que el sentido común, ¿sí?, abone la idea de que eso es fuerte, de que eso es potente. Quiero decir, no, ahí hay debilidad, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, tampoco me parece que tengamos que aceptar que ese tipo de modelos, digamos, de la subjetividad neoliberal, proponga un sujeto individual fuerte, un yo que solamente piensa en sí mismo, etc. Yo lo que quiero mostrar, que se ve la otra cara del mismo fenómeno, es que ese sujeto que se pretende, que se dice, que se muestra, que se exhibe, que se expone, que cancherea con esa posición, no es fuerte, ¿no? No es fuerte, ni siquiera sabe lo que es su propio yo. O sea, que está tomado por una maquinaria en la cual tiene que mostrarse de cierta manera, que tiene que triunfar de cierta manera, que está más colectivizado de lo que cree, porque las leyes del mercado no las inventa ni las pone. Esa forma de valorar, de ver qué es, ¿no?, que es triunfar, vender muchos libros, tener muchos seguidores, individual tiene poco, ¿verdad? Entonces, me parece que no podemos dejar abandonada la posición del individuo a la otra posición política, ¿no? Que eso no quiere decir, eso quiere decir desarticular esa especie de contraposición individuo-comunidad, por un lado, y por otro lado que necesitamos mejores herramientas diagnósticas justamente para cuando se nos presentan ciertas figuras como modélicas, cosa que en algún punto es medianamente inevitable, no porque tengamos que referirnos solamente a figuras conocidas, digamos, Maradona, Messi, etcétera, o Steve Jobs, lo cual sí, pero digamos, se nos presentan figuras modélicas todo el tiempo, en la familia, en el grupo, en el colegio, ¿no? O sea, entonces tenemos que tener capacidades diagnósticas, ¿no?, para evaluar cuánta fuerza en el sentido, digamos, más nietzscheano, es decir, cuánta vitalidad, cuánta capacidad de creación, cuánta capacidad de transformación hay, ¿no?, en lugar de aceptar, digamos, acríticamente los modelos que en un momento una determinada sociedad nos pone como aquellos que tendríamos que seguir. Y para eso, a mí me parece que la filosofía nietzscheana tiene una potencia que pocas otras filosofías tienen, en tanto piensa en términos de fuerzas. No tiene miedo a pensar en términos de fuerzas. Mientras que ciertas posiciones, digamos, más progresistas, con las que seguramente nos sentimos más cercanos, cuando se nombran ese tipo de terminologías, hay una cierta incomodidad, como, ¿qué hacemos con la fuerza?, ¿no? No queremos pensar en mayor o menor fuerza. Queremos proponer igualdad. ¿Cómo? Tenemos las fuerzas del cielo. Claro, pero digo, desde esa posición no hay ningún prurito en decir somos los más fuertes, ¿no? Y en un sentido que se torna violento rápidamente, ¿verdad? Los vamos a aplastar, van a tenernos miedo, ¿no? Todo un discurso que no es solamente discurso, ¿no?, pero que tiene una pata discursiva, tiene patas en prácticas, etc. Pero no hay miedo en decir somos los mejores, aunque no lo sean, ¿no? Digamos. En cambio, como si de este lado, como si no se supiera qué hacer con la fuerza, y entonces lo que atinamos a decir es, bueno, buscamos la igualdad, lo cual está muy bien, lo que yo quiero decir no es ir contra la igualdad, ¿no?, pero quiere decir, no alcanza con eso porque hay un montón de fenómenos a los que Nietzsche, digamos, presta especial atención, que no pueden reducirse simplemente a una especie de ideal de la igualdad y que requieren la capacidad de evaluar fortalezas y debilidades, pero no con los criterios, la idea es esta, no con los criterios que nos proponen, ¿no?, de ser el más musculoso o el más millonario o el más emprendedor, sino con otros criterios que justamente no están dados y no están estandarizados, y que ahí entonces implican evaluaciones mucho más complejas. Por ejemplo, cuando aparecen figuras, Maradona, un ejemplo precioso, ¿no?, o sea, que no encajan ni en el ejemplo simplemente del gran deportista, porque grandes deportistas hay un montón, pero ninguno es Maradona, ¿no? Ya quedó viejo. Ni encajan, no, pero quiero decir, ¿no? O sea, entonces uno dice, ¿qué hacemos con esa figura, ¿no? Entonces, ahí uno está evaluado, uno está obligado a evaluar, es decir, a poder recibir eso que se impone de un modo que no vaya a buscar las respuestas en unos criterios predeterminados de que es una figura ejemplar o inclusive heroica, ¿no? Nietzsche fue muy, como venía de esta formación un poco romántica y demás, y además interesado por el mundo trágico, la figura del héroe en el Nietzsche joven es muy
muy fuerte, muy central, y después él se va alejando de eso, pero lo que vemos ahora es que cierta concepción heroica aparece otra vez y aparece con una retórica muy fuerte. Yo no sé si a eso tenemos que responder con otras figuras de héroes o con otras concepciones donde la vida se puede afirmar sin tener que pasar por esos tamices, ¿no? Por esas formas de evaluación. Entonces, en ese punto a mí lo que me parece como muy central, digamos, de la filosofía de Nietzsche es perder el miedo a poder evaluar genuinamente una situación, un conjunto de fuerzas que se está desplegando, entendiendo a dónde nos puede llevar, en un sentido que implica para mí como elevar la apuesta. O sea, si hay alguien que se presenta diciendo yo soy el más fuerte, el mejor, el más inteligente, el más productivo, el neoliberalismo no solamente dice que genera más riqueza, discusión compleja, en tanto nosotros sabemos que en algún sentido genera riqueza, al mismo tiempo decimos la concentra en un grupo. Pero no es tan fácil dar esa discusión económica, a mi juicio. No es sencilla. El neoliberalismo dice algo más, que a mi juicio es aún más importante respecto del rol que quiere ocupar. Dice que es el modo de vida, el modo de organizarnos socialmente, colectivamente, que nos permite a cada uno perseguir nuestro propio sueño, digamos, ¿no? En el sentido de hacer lo que queremos hacer un emprendimiento que tenga que ver con nuestros intereses, o sea, dejar de ser un empleado que está al servicio de otro, ¿no? Del negocio de alguien, de la industria de alguien, ¿no? Y seguir nuestro propio camino, y que en ese sentido, liberando además el mercado, por supuesto, permite el despliegue de la creatividad, ¿no? Que esa es la idea, o sea, empezar a crear vos tu propio nicho, digamos, de negocio. Esa es la figura del empresario, ¿sí? En distintos aspectos. Entonces, ahí me parece que la apuesta es alta, porque digamos, la discusión no es simplemente económica, ¿no? Que además no es mi campo, sino que es una discusión mucho más amplia que refiere sobre todo a una autopercepción de creación, ¿sí? De libertad, de creación, etc. Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que discutir, fundamentalmente, y que no alcanza con hacer hincapié en las desigualdades económicas cuando uno discute eso. Primero porque la discusión no es tan fácil de ganar en ese punto, y segundo porque lo que permea mucho en el discurso de la libertad, etcétera, etcétera, es eso. Mirá, esto es más libre, acá puedes hacer lo que querés, digamos, ¿no? Aunque eso, y otra vez, y no alcanza con decir, a mi juicio, bueno, no, porque después no están dadas las condiciones materiales, todo eso es verdad. Pero también hay que discutir que ese ideal es un ideal que tiene un techo bajo, para decirlo así. Y eso para mí es fundamental. No sirve decir simplemente no se puede lograr porque no todos tienen acceso a... Es un techo bajo aún si se logra. Es un modo de pensar nietzscheano que me parece permite hacer una crítica, digamos, desde arriba y no desde abajo. Cuando alguien se presenta, cuando alguien, en este caso decimos Steve Jobs, decimos la subjetividad neoliberal, diciendo, bueno, vamos para allá porque esto es un futuro, ¿no? Que es como se nos presenta, esto es un futuro, ¿no? Por delante nos llevamos todo puesto y, ¿no? Súbanse este tren del progreso, ¿no? Vamos a Marte. Sí, exacto, es un nuevo tren interestelar, digamos, sí, exactamente, a Marte. Pero refiere genealógicamente, ¿no? Digamos, la máquina del progreso clásica, ¿no? Siglo XIX es el tren, ¿no? Y ahora es obviamente interestelar. Ahora, la cuestión es decir, bueno, vamos, ¿sí? Es decir, vamos a ver y veamos qué tipo de vida es esa, ¿sí? O sea, hacia dónde ese ideal nos mueve. Y ahí cuando vemos, bueno, cuál es la fuerza que moviliza, hacia dónde nos lleva, etc. Y ahí vemos, bueno, ¿qué fuerza? Bueno, una fuerza que nos vuelve en sujetos calculadores, en sujetos que buscan relaciones entre costo y beneficio, que promueve una cierta idea de la fortaleza, pero que es incapaz de revisarse. Bueno, entonces, revisando eso uno puede entonces empezar a ver que en realidad esa fortaleza no era tal, etcétera, etcétera. Pero para eso se requiere algo más que hacer una crítica más moralista, digamos. Lo que a mí me interesa de la filosofía nietzscheana es que permite corrernos de ciertas críticas moralistas y hacer una crítica en el propio terreno en el que se juega la autoafirmación de esas posiciones, que es el terreno de la fortaleza. ¿Sí? A ninguna posición fuerte la debilito si le digo que es inmoral. Se siente mejor.
¿no? Milei, la dictadura no es un insulto, digamos. A él le encanta. Claro. Ah, no, son re violentos y están matando gente. Sí, es exactamente lo que están diciendo. Ahí lo que me gusta de esto que te escucho, ahora mis preguntas se van al tacho, es, sí, porque un núcleo del texto es, y estoy pensando en lo que decís, en tramitar la deuda. Digamos, ahora que vos te escucho decir esto, ¿no? Que es, lo que me gustó del texto es que aborda problemas que tenemos nosotros, los que estamos como en el ala progresista, que aparte nos están picoteando de todos lados, es que sí, que hay cosas que no las hemos tramitado bien, ¿no? El tema de la igualdad es una, y una de las cosas que me pareció potente para pensar cómo estamos tramitando es la deuda, ¿no? Con estos débiles, con los rezagados, ¿no? Tenemos una idea así como de, bueno, de pagar una deuda, pero no lo estamos pensando en términos de comunidad, ¿no? ¿Qué hacemos con los viejos, con los enfermos, con los que tienen discapacidad, con las mujeres, ¿no? Tramitar esa deuda, sacar la deuda de esta noción económica, porque hay dos sentidos en cómo trabajar la deuda, el sentido de todos somos libres de endeudarnos, ¿no? Esto ha sido el gran gancho de clausurar nuestro futuro. Estamos endeudados, hay que pagar una tarjeta, yo ya no pienso en 2028, sino que estoy pensando en el 27 cuando cierre la tarjeta, ¿no? Eso es una operación que es muy útil para disciplinar. Pero también es cierto que, además de eso, de estar endeudados, bueno, incluso a nivel FMI, que es algo que también nos bajonea, ¿no? Esta idea de pensar en 100, 150 años de deuda de una comunidad, estamos perdiendo nosotros el diálogo con las deudas comunitarias, ¿no? Bueno, una deuda que se tramitaba en otras comunidades con los viejos, con las mujeres, ¿no? Ahora, bueno, a la mujer no se le debe nada. Crió al pibe, lo llevó a la universidad y, bueno, jubilación no. Entonces nos llevó, y nosotros ahí estamos haciendo como, bueno, ¿y qué le damos? Un subsidio, ¿no? Estamos como pensando en parches y en un techo que nos pone ese capital, ¿no? Bueno, sí, dale. Y la discusión es si le damos un plan o dos, o si le sacamos el plan, y la discusión tendría que ser otra como comunidad, ¿no? ¿Qué nos pasa con comunidad, con todos estos sujetos que no van a ser empresarios de sí, que no se van a subir al tren a Marte, ¿no? Hay una selección natural también, los que salgan del planeta no van a ser los tullidos, los viejos, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece que esto que decimos me lleva a pensar cómo estamos tramitando las deudas, si pateamos la deuda, si la desconocemos, si pensamos la deuda en otros términos en nuestra comunidad. Bueno, hay un capítulo ahí dedicado al tema de la deuda, porque Nietzsche es una cuestión importante, y porque él plantea una contrafigura, justamente en el Zaratustra, muchos la conocerán, que es la figura del niño en las tres transformaciones del espíritu, que es como la figura más cercana a la idea del ultrahombre o de la vitalidad o de la fuerza, como veníamos hablando, ¿no? Entonces, en algún sentido, él plantea que la posición más vital implica de algún modo disolver ciertas posiciones en relación a deudas o a pasados, como decías, bueno, tengo que volver a reparar lo que hice, ¿no? Y el ejemplo un poco, la figura es la figura del niño jugando, que no está endeudado, está como plenamente, ¿no?, en esa situación de afirmación de la vida en sí misma. Entonces, la pregunta un poco es, bueno, ¿cómo empezar a leer? O sea, dos posiciones. Volvamos al ejemplo tuyo del cripto bro, que dice que se levanta a 6 de la mañana, se pone en la bañera con hielo, no sé qué hacen, y después se pone mientras ve el mercado y las bitcoins, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí hay una deuda muy evidente, ¿no? Hay una deuda respecto de lo que tiene que rendir, lo que los modelos que le ponen ahí, ideales de cuántos miles de dólares tienen que ganar en el mes, en la semana, etcétera, etcétera. Hay un sujeto endeudado, ¿eh? Hay un sujeto endeudado respecto a cuánto tiene que rendir y cómo tiene que mostrarse a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, amén de la cuestión, insisto, estrictamente económica, ¿no?, de la deuda, que es importante y que se cruza con esta, la cuestión de la deuda me interesa pensarla todavía más en términos de las deudas que tenemos respecto a la productividad que implica un modo de constituirse. O sea, cómo me desendeudo de un modelo de ser mujer o de ser hombre o de ser joven o de ser lo que sea, en tanto no logro, ¿sí?, todos los puntos que me dicen que tengo que cumplir para ser, no sé, madre, empresario, lo que sea, ¿sí?, académico, no importa. Entonces, ahí me parece que leer la vitalidad como una capacidad justamente de tomar esos mandatos, ¿sí?, porque en toda sociedad hay una cantidad de mandatos, ¿no?, entre los que estamos, o sea, la idea no es
proponer una especie de situación ideal, es exactamente lo contrario. La filosofía nietzscheana, si algo hace, es querer evitar los ideales. Entonces, cuando uno quiere evitar los ideales que esta sociedad neoliberal nos impone, no podemos proponer como alternativa una sociedad sin ideales. Eso sería ingenuo, digamos, ¿no? Entonces, hay que más bien recorrer el camino más complejo, que decíamos hace un rato, de ver qué es lo que se impone, justamente, ¿no? ¿Qué otras formas son aquellas que me enlazan y que nos enlazan hacia la construcción de otro tipo de encuentros y de afirmaciones? Para eso, la, digamos, disposición fundamental es doble, o sea, Nietzsche utiliza la palabra inocencia, que es lo mismo que desendeudamiento en alemán, ¿no? Schulden es deuda, Schuld y Unschulden, ¿no? No deuda es inocencia. Entonces, cuando uno dice, ya, tenés 5.000 seguidores o 5 millones, ya me da lo mismo, no, mi vida no pasa por ahí, uno es en ese sentido inocente, porque no está endeudado en relación a eso. Bueno, entonces, constituir ciertas inocencias, o sea, dejar caer ciertos valores que aparecen como, ¿no?, que nos endeudan, y al mismo tiempo establecer otros deber ser, es la manera de evitar ¿no?, quedar sujeto, ¿no?, a un futuro que ya está predeterminado por lo que tengo que lograr. Si uno no, al mismo tiempo que no desarticula esos ideales, esas formas de deber ser, no puede constituir otros, queda en esta posición que a veces se denomina relativista. Está todo lo mismo, no voy a ningún lado, porque esto está mal, lo otro está mal, esto no llega a ningún lado, el otro tampoco, etc. ¿Qué hago? Nada, bueno, escroleo, busco placeres de un día, como dice Nietzsche, y eso, que a veces se cree que es la postura nietzscheana, porque a veces se lo lee como un relativista, es el camino a evitar. O sea, son dos caminos a evitar, digamos. Por un lado, ser simplemente sujeto de valores o de deudas ya impuestas. Por otro lado, suponer que desendeudado de todo, ¿sí?, no tengo ningún hacia dónde, entonces ahí la vida no tiene hacia dónde dirigirse. En Nietzsche la vida siempre es algo que se dirige hacia, ¿no?, algo que justamente tenemos que ver. Y en ese sentido, por eso planteo como tres posiciones medianamente claras, quizás un poco esquemático, pero medianamente claras. O lo dirijo hacia el ideal que se me propone, e intento ser Elon Musk, digamos, en cualquiera de sus versiones, o descreyendo de eso, o porque no puedo con eso, etcétera, etcétera, me quedo sin nada, ¿no? Y entonces no me dirijo hacia ningún lado y tengo lo que Nietzsche llama los perros sueltos, es decir, mis pulsiones se satisfacen un poquito acá, otro poquito acá, cositas de muy corto plazo, en las cuales hay que pensar un poco, ¿no?, nuestro uso compulsivo de redes sociales, como video gatitos, un video divertido, etcétera, etcétera, un me gusta que me pusieron, todo corto plazo. Nietzsche que dice, hay que atar los perros a la cadena, o sea, poner toda esa fuerza, toda esa pulsión al servicio de que, nuevamente, bueno, del mercado es una posibilidad, pero no, si nos alejamos un poco de eso y empezamos a escuchar las otras imposiciones, entonces la cosa puede, pues es un camino más difícil, evidentemente, pero implica una dinámica de creación. Uno puede pensarlo en términos de deuda, pero ya no es una deuda, otra vez, es la deuda del árbol que se debe dar sus propios frutos y que además no tiene tiempos estándares, ¿verdad? O sea, esto es genial en Nietzsche, ¿cuál es el tiempo en el que alguien puede hacer su obra? Digo, cuando digo alguien, yo trato de pensar siempre en todas las escalas. Digo alguien, digo una persona, digo un colectivo, digo una comunidad, O sea, ¿cuál es el tiempo de maduración, ¿no?, de una lengua, de un estilo musical, ¿no?, o sea, de una nueva forma de hacer en tal o cual campo? Eso no puede estar dado por, ¿no?, objetivos, resultados, medición de resultados. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad en los tiempos, ese saber que el modo en que vamos a evaluar no está puesto de antemano, ¿no?, porque nace con la propia obra, digamos. Bueno, todo eso requiere de elementos de desendeudamiento respecto de las formas estándares de valoración. Y justamente en ese sentido, lo que permite comprender fácilmente es que cuando valoramos estandarizadamente a partir del éxito, fundamentalmente en un campo determinado, es que estamos en problemas porque perdemos la capacidad de poder evaluar de otras maneras.
Yo sigo una hora, pero no sé si... Sí, me encanta igual. Eso es un compañero de sí. Escucho y pienso en cuestiones de todas ligadas, digamos, redefinir riqueza para que riqueza ya no sea una cuestión económica, redefinir felicidad para que felicidad no sea en función de algo que, bueno, sabemos que tenemos un modelo que está dado por algo que la felicidad es algo que nunca llega, digamos, algo que está puesto así, entonces no pensar en, porque siempre pensamos o felicidad o éxito o riqueza como cuestiones tangibles y económicas, digamos, o de reconocimiento, o pienso por ahí que redefinir, o para nosotros, qué es riqueza, qué es felicidad, digo, nada, perdón, pero muchas veces charlando con nenes chiquitos, me decían, ¿a vos qué te gustaría tener? ¿Te gustaría tener y ellos están con las redes, etcétera, un Lamborghini, esto, lo otro? No, digo, no, a mí me gustaría ser feliz. No, bueno, pero no vale decir ser feliz, porque dice, pero ¿para qué querés el Lamborghini vos? Porque con el Lamborghini te vas a sentir, llegaste a algo, bueno, ese sentimiento, yo quiero tener ese sentimiento, no necesito un Lamborghini, lo que quiero es tener ese sentimiento, no el Lamborghini. Digo, y eso es algo que a mí me da mucho vuelta por la cabeza para cambiar estos sistemas, digamos, de decir, bueno, pará, salgamos, pensemos por la caja, ¿qué es riqueza? Juguémosle en ese terreno. Riqueza no es eso, riqueza para mí es esto, para mí riqueza es poder estar sentado en el fondo de mi casa, abajo de las plantas, leyendo un libro, y no, digamos, después, claro, después tengo el auto viejo, y lo tengo que llevar a taller y después tengo un auto nuevo, pero bueno, pero digo, en ese terreno, no sé si te entiendo bien lo que querés decir, si pasa por ahí, digamos, decir, bueno, no dejemos que nos digan qué es riqueza, qué es felicidad, qué es, no digo, siempre nos están diciendo, y por ahí no sé si está bien o interpreto bien lo que decís o no. Sí, perfectamente. De hecho, además yo, un poco intento seguir un poco el espíritu nietzscheano de decirlo un poco más fuertemente. No solamente no aceptemos que esa propuesta no es riqueza, sino que tenemos que decir que es pobreza. O sea, hay que decirlo, producir un estándar, ¿no?, de valoración para todas nuestras actividades, que no simplemente las económicas, porque ahí uno puede aceptar, claro, ¿cómo uno no va a aceptar que existe en el ámbito económico riqueza y pobreza, mayor acumulación? Estamos todos más o menos, eso. Ahora, el intento de expandir esa forma de articulación y valoración a todos los ámbitos de nuestra existencia, afectivos, de todo tipo. Bueno, estamos viendo con el cambio, por poner un ejemplo claro, ¿no?, del ministerio, nuestro Ministerio de Educación ya no existe más, ahora es un Ministerio de Capital Humano, o sea, pensar que las relaciones con la educación son relaciones de capitalización individual para una carrera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es aceptar un estándar. Y eso justamente es empobrecer. Eso, yo lo pienso en términos de monocultivo, siguiéndolo un poco a Nietzsche con estos ejemplos. O sea, si debiéramos dar los frutos que se nos imponen, y otra vez insisto, no solamente individuales, sino también comunitarios, grupales, etcétera, porque una comunidad da determinados frutos, ¿no?, determinada, insisto, lengua, música, danzas, literatura, figuras, etcétera, ¿no? Bueno, pero si tenemos una sola forma de evaluarlas, lo que tenemos es monocultivo, ¿no? Plantemos todo soja. Finalmente, porque lo que rinde más. Bueno, un campo, todo es hoja, es, digamos, lo que diría Nietzsche es cualquier cosa menos como la naturaleza misma actúa, variando y creando nuevas especies, digamos, de modo exuberante. Digamos, hay distintas formas de afirmarse, y lo que para una es riqueza, para la otra es pobre, una necesita más sol, otra menos, etc. Entonces, esa variación, que no es la misma variación que la que necesita el mercado, digamos, es una variación que no cambia nada, sino una variación sustantiva, ¿no?, de diversas formas de vida, de diversas lenguas, de diversos estilos, etcétera, que no tienen tampoco un estándar de cuándo se desarrolla uno con el otro, se pueden desplegarse si es que no hay una pobreza en las formas de evaluar. Porque si no, cuando algo distinto, cuando una forma distinta de la felicidad empieza a desplegarse, por ejemplo la de leer en el fondo de tu casa un libro, etcétera, bueno, y si lo primero que pienso es, pero estoy perdiendo el tiempo porque podría estar, ¿no?, invirtiendo en el mercado para cambiar el auto, digamos. Bueno, entonces ahí es donde la deuda empieza a operar. La deuda opera como
dice Nietzsche un poco prepsicoanalíticamente, de un modo súper yoico, ¿no? O sea, me hace sentir culpable, justamente, ¿no? Deuda-culpa, y entonces con aquello que era el momento de afirmación o algo que empezaba a armarse, ¿no? Me siento en falta, siento que no. Bueno, y eso empobrece, ¿no? Los criterios, digamos, los criterios de valoración que necesitamos. Entonces, y que no son solamente, digamos, los míos, porque son con los que nos encontramos con los otros. Che, estuviste leyendo en lugar de cambiar el auto, mirá que el vecino, ¿no? Etcétera. Entonces, uno ve en Nietzsche, creo, cuando lo lee, el esfuerzo por preguntarse cómo hacemos para encontrarnos con los otros sin estar arruinando las formas en las que esas singularidades se afirman a su modo, ¿no? A partir de determinados estándares que vendría a imponerles, digamos, ¿no? O sea, cómo evitar esas formas, que para Spinoza serían como las pasiones tristes, ¿no? Que nos llevan a situaciones de resentimiento, de envidia, de celos, ¿no? Y justamente la respuesta es desplegando las propias formas. Pero es muy difícil si estamos en un sistema que no nos lo permite, porque nos pone estándares muy parecidos, ¿no? Aparte de las palabras también, ¿no? Cómo tenemos que ser cuidadosos a la hora de expresarnos. Se me venía una frase con lo que decía él, una frase que me quedó mucho, que dice que rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Y entonces, ¿no? ¿Cómo voy por esa frase? Bueno, pero ¿qué es no necesitarme? Como no puedo darme respuestas, siempre me quedo con una pregunta, que es un poco el espíritu de la filosofía y lo que nos lleva a abrir más, ¿no? Quedarnos con preguntas más que con respuestas certeras. Creo que va más por ahí, para esquivar a eso. Sí. Yo haría una pequeña modificación de esa frase, sí, que está muy bien para empezar, digamos, en el sentido de que no es que necesite menos, no es que porque si no se puede tornar un poco ascética, o sea, un poco cuanto menos necesite mejor. Más bien diría, es saber lo que necesito. Necesito el libro, para seguir el ejemplo, necesito la sombra del árbol, necesito, ¿no? O sea, necesito tanta agua, no es que necesito menos. El Lamborghini no lo necesito. Entonces, esto tampoco. Entonces, en un sentido es menos, pero no se trata de una cuestión de cantidad, sino de saber cómo componer para lo que se va a dar, se dé, porque es verdad que hay necesidades y que hay, ¿no? Pero la cuestión es, bueno, ¿cómo sé lo que necesito? No es simplemente una cuestión de escala. Claro, bueno, en general, quizás, en términos nietzscheanos, adelante siempre, ¿no? Por crear, pero al mismo tiempo hay que saber que se pierde. Que eso es lo que en un sistema, digamos, como el neoliberal, está adelante pero en un sentido diferente. Tiene siempre sentido que esté adelante porque todavía queda vida, digamos, ¿no? Pero el sistema neoliberal pone adelante en mayor cantidad, digamos. Si en un momento el sueño de alguien que por ahí empieza a ver las redes es ser millonario, hoy en día ser millonario es pobre, ¿verdad? Hay que ser un unicornio o hay que ser Elon Musk. Es decir, hay un adelante infinito en la capacidad de acumulación, cada vez más. La deuda infinita. Más obsceno, exacto, bueno, que es exactamente la otra cara de la moneda. Ahora, también está adelante, desde esta otra perspectiva, pero un adelante que no está precreado y que además lo que hace es cambiar las condiciones de valoración. Eso es lo importante. Digamos, yo puedo crecer en términos de acumulación de modo infinito, ¿no? Deuda infinita, y quedarme con todas las riquezas de Marte, a Elon Musk, con todos sus minerales, etcétera, infinitamente, etcétera. Ahora, eso nunca hace que la forma en la cual se valora, ¿no? Cambie. Es una situación que en ese sentido es mucho más pobre que como Nietzsche entiende que la vida opera. O sea, es darme cuenta que si, supónganse, ¿no? Yo era el soldado más valiente en un ejército, ¿no? En un momento digo, bueno, ¿y por qué tengo que seguir obedeciendo al general? Bueno, porque en realidad lo que se imponía era otra cosa. Entonces, en ese momento ya no pertenezco más a ese deber ser, y hay otra cosa que fue creciendo ahí y que hay que permitir que crezca. Para eso hay que empezar a explorarlo, a ser sensible y saber que esa plenitud que quizás se pueda lograr, ese fruto que sea, se pierde, porque después la vida nos impone otra cosa, ¿no?
digamos, algo que uno crea en las versiones un poco más simples, que es, bueno, uno tiene una misión o una esencia, pero sí lo que hay es un devenir más complejo, donde lo que ayer fue pleno no lo es, que hay que ser, bueno, hay que tener la capacidad, otra vez la sensibilidad de, es muy nietzscheano esto, pero digamos, dejar morir aquello que, ¿no? Por ahí en un momento sí, ser exitoso en la carrera que estudiamos con mucho esfuerzo nos permitió tal cosa, y bueno, por ahí me quedo toda la vida en eso, pero por ahí en un momento digo, no, esto, ¿sí? Y me permite abrirme a otros tipos de plenitudes. Creo yo que lo importante es la capacidad de evaluación y de sospecha. La filosofía nietzscheana aparece, de hecho se nombra como ¿no? Los filósofos de la sospecha junto con Marx, junto con Freud. Y la época en la que estamos es una época en la que se sospecha de todas las autoridades, sospecho del profesor en la universidad o en la escuela, sospecho de los padres, sospecho de los científicos y del gobierno y de todos, porque hay conspiraciones por todos lados y me mienten, y sospecho del periodista y del juez, ¿sí? Pero no sospecho de mi yo. Eso es lo contrario a Marx, Nietzsche y Freud. ¿Sí? Porque creo que el criterio que tengo es mío, pero en realidad estuve viendo que los otros tienen un Lamborghini, ¿no? O sea, no, lo más terrible es la sospecha en momentos en que uno dice, ¿no? Que puede ser la observación, cuando se abre la pregunta que dice la compañera, que genera mucha angustia, ¿no? Nosotros tratamos de evitar la pregunta, queremos, bueno, certezas, ¿no? Bueno, esta sospecha nos abre también yo quiero saber, ¿no? Pero también entramos en mecanismos que cuando uno se observa, decir, bueno, no, voy a estar descansando 3 horas, porque no le voy a... ¿no? Ahí entramos en mecanismos también de mentira, ¿no? de disfraz, y seguimos en la misma, ¿no? Nos cuesta pensar en ese terreno que es fértil, que es abierto, que es dejar morir. Somos una sociedad que, bueno, que había algo ahí, una línea que tenía que ver con la inscripción de Nietzsche como fascista. Decíamos, el fascismo es contrario a la angustia, ¿no? Combate la angustia, la combate con felicidad, con seguridad, con bueno, acá está, y está el premio, y si no está hoy, está mañana, y en eso caminamos. Exacto, eso, ya que nombraste la angustia y fuiste para ese lado, perfecto, porque justamente hay un tipo de fortaleza o de enunciación de la fortaleza, que entre otras es la fascista, que justamente se caracteriza, si uno mira un poquito, evidentemente, por tratar de evitar esa angustia. Gracias. Y para eso pongamos un poquito heideggerianos, ¿no? Y pensemos en la angustia justamente asociado a este futuro que no está, digamos, ¿no? Que no está y que además, digamos, en algún sentido nos lleva a nuestra propia muerte, pero más allá de eso, sobre todo es algo que está abierto. Lo que angustia es la absoluta apertura, o sea, la absoluta libertad. Para toda la línea que va, digamos, que en general la llamamos existencialista, que va de Kierkegaard como mínimo, ¿no? Hasta Sartre, por nombrar los más importantes, libertad y angustia van de la mano. La forma más explícita en la que se nos presenta afectivamente nuestra libertad es en forma de angustia, o sea, de absoluta posibilidad abierta. Gracias. Justamente los modos en los que hoy en día se nos propone la libertad es exactamente lo contrario. Hay un camino, hay un resultado, esto está cerrado, ¿no? Y eso es económico, es viril, etc. Tiene 2 o 3 puntos sobre los cuales... Y justamente ahí no hay es todo lo contrario a la libertad, ¿no? O sea, no hay una posibilidad. Eso en el libro lo comento en relación a las acusaciones que Nietzsche ha tenido de fascista o de nazi directamente. Cuando Bataille, es un filósofo francés, en la época en la que Francia, digamos, estaba por ser invadida por los nazis, a finales de la década del 30, Bataille y otros amigos, que eran pensadores antifascistas, rescatan a Nietzsche, en el momento en que Nietzsche era una de las figuras, Nietzsche ya había muerto, no se enteró de esto, pero había sido tomado por intelectuales del nazismo, como una figura central. Y estos franceses, que no eran, digamos, ni germanófilos ni fascistas, ni todo lo contrario, de hecho apenas invaden los nazis, tienen que huir, dicen, este Nietzsche no es fascista, o sea, acá hay otra cosa. Y justamente lo que dice Bataille es, los fascistas, y en este caso el nacionalsocialismo, propone un lugar de fortaleza absoluto, ¿sí? De la raza pura, un mito de origen, ¿sí? De la pura potencia, ¿no? De la pura raza aria, justamente porque no hay lugar para la angustia.
Y Nietzsche es todo lo contrario, no existe ese lugar puro, absoluto, al cual tendríamos que volver. Fíjense que además es digamos, un poco la dinámica que tenemos hoy con Make America Great Again, o volver a un momento de Argentina de grande potencia, también mítico en muchos sentidos. Entonces, justamente, si hay algún tipo de plenitud, igual hay que tener cuidado con la idea, ¿no?, de lo pleno en el sentido de lo absoluto, porque cierra demasiado. En todo caso, está adelante y hay que crearlo. Pero no hay que crearlo como un lugar al que uno llega y entonces sí, porque uno puede poner el mito de origen al principio o al final. En los dos casos hay un punto de cierre y hay unos sacerdotes que nos van a decir si somos lo suficientemente blancos, ricos, heterosexuales, no importa, lo que sea, alemanes, qué sé yo, lo que sea, para cumplir con eso, ¿no? En la filosofía nietzscheana arruina eso desde el comienzo. No hay estándar, no hay criterio que después no pueda caer. Sí hay criterio, porque si no seríamos relativistas, ¿no? Claro que hay criterio, pero otra vez, somos una compañía de teatro y hicimos 10 años esto y después ya está, porque están haciendo otra cosa, o no, o a veces hay que mantenerlo 100 años y no tiene que quedar ninguno vivo y los otros tienen que seguir haciendo lo mismo, porque faltan 200 para que nazca otra cosa, pero hay que tener la capacidad de evaluar eso sin una especie de, ¿no?, de pasos a seguir, ¿no? O estándar externo, ¿no? Exacto. El estándar viene con, o sea, la vida plantea estándares, es lo que dice Nietzsche. Es valor, formas de valorar, no están preplanteados. Entonces no hay que apresurarse en la evaluación, porque quizás de hecho algo de los estándares externos nos sirva, digamos. Pero el punto, me quedé pensando cuando hablas de lo que llaman felicidad. Nietzsche utiliza mucho el término orgullo, que me parece un término bien interesante. Primero porque creo que lo vemos, digamos, en las discusiones de la época muy claramente, ¿no? Digamos, la marcha del orgullo gay, que hoy en día se transformó en algo mucho más grande de lo que era al comienzo, es una respuesta a la vergüenza, ¿no?, que supuestamente tenían que sentir desde el estándar de heterosexualidad, ¿no? Entonces, pues no, acá también, ¿no? Esto es una vida que vale la pena ser vivida y no hay ninguna vergüenza, justamente ninguna culpa, no debemos nada a un estándar de vida heterosexual o de familia nuclear tradicional, etcétera, etcétera. ¿Qué hace hoy en día la derecha, ¿no?, reaccionaria? Dice, no, como orgullo es ser heterosexual y ser millonario y no nos vamos a avergonzar más de esto que hacemos. Si somos exitosos, ¿por qué nos vamos a avergonzar del orgullo? Entonces, hay una disputa muy clara en términos del orgullo, tener el Lamborghini, o de estar leyendo. Y orgullo es un término que es, para decirlo de otro modo, la vida afirmándose, diciendo, es esto, ¿no? Entonces, otra vez, insisto un poco con esto, cuando no podemos, o sea, por eso a mí me parece tan virtuosa la respuesta, digamos, en ese caso, ¿no?, de la comunidad homosexual o de muchos feminismos, ¿no?, que operan de esa manera, o sea, mostrando, digamos, construyendo y mostrando, articulando formas de vida, de valoración distintas, sin pasar por las estandarizadas, ¿no?, sin creer que todos tienen que tener simplemente un lugar en las formas de valorar estandarizadas, y son esas exploraciones las que para mí más valen la pena, ¿no? Es decir, que orgullo es esta forma que se afirma como tal. ¿Qué es lo que ha tenido miedo? Bueno, que se critica un poco al peronismo, digamos, el peronismo se reafirmó en el Cabecita Negra o en un montón de figuras y ahora tiene miedo, digamos, ¿no? También esa retórica un poco progre del estigma del negro, ¿no? Decir, bueno, no, pero esa es la vida reafirmándose, somos esto, ¿no? Y tomamos esa identidad como colectivo y como potencia creadora. Eso está llevando a algunos componentes a entrar en la lógica de la valoración, me parece. De no encontrar la alternativa al discurso del éxito. Digamos, o plegarse al discurso del éxito o ver en qué lugar de la tabla quedamos. Y bueno, y hay identidades que están desapareciendo, me parece, en discursos progresistas. Identidades que están desapareciendo. En un sentido progresista y de igualación. Una de las cosas que no me quería ir, bueno, antes de alguna pregunta, sí pasar por el tema de los iguales ante la ley, ¿no? Y la figura que me parece muy interesante del aristócrata, que la tuve que revisar y releer y que me pareció esto de los que no son iguales, que son diferentes, ¿no? Y animarse a esa potencia de lo diferente. Sí, a ver, a mí como yo lo que quise plantear es que
si hay algo que funciona en el neoliberalismo, primero hay que aceptar que justamente es su éxito. Digo, y su éxito aún en quienes no tenemos una ideología que coincide, pero nos vemos involucrados en formas de vida casi de modo inevitable, en el cual... y entonces, la idea para mí, o la pregunta pasa por el lado de, bueno, ver cómo podemos pensar en una forma de afirmación de sí, y cuando digo de sí otra vez en todas las escalas, ¿sí? Que no sea la forma de autosuperación, ¿no?, en el mercado que nos propone el empresario de sí, ¿no?, de acumulación de capital o de éxito, etc. Y para eso revisé la figura que en Nietzsche es muy importante, que es la figura del aristócrata o del noble. Nietzsche lo que hace es proponer una figura que en realidad es un modo para un conjunto de fuerzas. Yo les dije al comienzo, me interesa a mí la filosofía nietzscheana porque piensa en términos de fuerzas. Y para esas fuerzas pone nombres: niño, camello, aristócrata, etc. No necesariamente remiten a aristócratas o camellos verdaderos, sino que son formas de describir cómo opera un conjunto de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué es para Nietzsche algo aristocrático? Bueno, para empezar, como obviamente esos nombres hacen referencia a ciertas características, ¿no?, de las figuras realmente existentes, la aristocracia lo que hace es decir, acá hay algo que vale más, ¿no? El aristócrata dice, no somos cualquiera, somos estos. Eso es orgullo, justamente, ¿no? Acá hay algo y una forma de vida que vale encima. Pongamos el ejemplo reciente, ¿no?, de la comunidad homosexual, diciendo, esto, ¿sí?, como tal, vale. No, pero hay un estándar, no, esto vale así como está. ¿Y de dónde viene la legitimación? De sí mismo. Eso es central. El aristócrata es capaz de arruinarse en términos económicos para seguir teniendo su estilo o su forma de vida o sus lujos, justamente. Y hay algo que cambia inclusive la forma de pensar la economía, en términos justamente más de lujo y no de falta o necesidad. Es decir, darse el lujo de que el auto no tenga para cambiar el aceite, pero de sentarse a leer un libro a la sombra, ¿no? Eso es un lujo, para cierta configuración, ¿no?, para cierto modo de pensar la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, pensar el aristocratismo no como una especie de propuesta de volver al antiguo régimen, ni mucho menos, sino como una forma en la que se rompe con lo estándar. Si el, digamos, como sabemos, como nos enseñan en la escuela, ¿no?, la burguesía termina imponiéndose sobre la aristocracia, en términos reales, históricos, políticos, es porque justamente el aristócrata, digamos, se arruina. Y es lo que decíamos al comienzo, no hay ningún problema. Es el peral que da sus peras y nadie las recoge. Y bueno, es Van Gogh pintando lo que le salía y se le imponía, aunque no vendiera un cuadro. Sí. Sí, hay algo de, te interrumpo en lo que decís, el nihilismo con piel de lobo de por qué la elección del título esquemáticamente, yendo a cómo lo interpretan Nietzsche, sobre todo, a ese centro. Sí. Bueno, el término nihilismo en Nietzsche tiene como varias acepciones, pero en principio nihil quiere decir nada, literalmente, ¿no? Entonces el nihilismo es un nadismo, es el triunfo de una voluntad de nada. Hay dos acepciones fundamentales en Nietzsche. Una es decir, como Nietzsche no cree en ningún Dios, en ningún fundamento, ¿no?, la famosa frase Dios ha muerto, es decir, no hay ningún fundamento a partir del cual, como decíamos, armar una escala de valores, una hacia dónde, eso puede llevarnos a posiciones, como decíamos, relativistas, que es en general a veces como muchos leen a Nietzsche. Lo que, como muchos otros leemos a Nietzsche, no soy yo solo, por suerte, es que él dice, bueno, como no hay un fundamento último, entonces hay que crear ese valor, que es lo que estamos diciendo antes, ¿sí? No nos queda otra que arrojarnos a la aventura de crear orientaciones que son siempre, digamos, inestables, que están siempre cambiando, que es porque no hay un punto final, ¿no? Y la vida es eso, ¿sí? Crear formas de vida, crear formas en las que la vida se afirma, como una planta distinta o un animal distinto, una forma de cultura distinta, y que mañana morirá porque habrá perdido su consistencia y habrá, ¿no?, aparecerán otras, se mezclarán, se harán impuras, digamos, de esa posibilidad, ¿no?, irá cambiando, etc. Entonces ahí uno tiene la idea de que desde la nada de fundamento, ¿no?, puede haber una posición vital si es interpretada por una posición fuerte, ¿no? O desde la nada de fundamento uno se queda vacío y cree que todo es relativo cuando uno está bastante debilitado, que es lo que suele suceder. Por eso
a mi juicio, las lecturas relativistas de Nietzsche son las que se hacen de fuerzas debilitadas. Y si entonces no hay ni Dios, ni fundamento, ni naturaleza, entonces todo vale lo mismo. No, Nietzsche dice, no, hay que hacerlo valer distinto. Y esa es de donde viene el aristocratismo. Ahora, frente a esa posición de nihilismo que puede ser la nada de fundamento, habilita la creación, Nietzsche utilizaba el término nihilismo justamente para hacer un diagnóstico de su época, como una situación en la que, cayendo los valores tradicionales cada vez más, el sujeto moderno, digamos, el burgués, ¿no? Lo que Zaratustra llama el último hombre, ya no cree en nada y, como yo les decía, busca esos pequeños placeres, ¿no? Esos perros sueltos, pero no va a ningún lado. El nihilismo es esa situación en la cual no vamos a ningún lado. Haga lo que haga, no voy a ningún lado. Esto no sirve, esto tampoco, esto me gusta hoy, pero mañana me aburrió, etc. El nihilismo es una situación en la cual hay mucho movimiento, ¿sí? Por ejemplo, movimiento productivo, trabajamos, nos cansamos, hacemos 14.000 tareas, pero parece que eso no va a ningún lado porque efectivamente no está yendo a ningún lado. Sería una forma de describir una vitalidad baja. ¿Se entiende? Es una vitalidad baja, pero al mismo tiempo es como una rueda de hámster. Parece que está yendo a muchos lados, pero no está haciendo nada. Ahora, si nihilismo en ese sentido, que es como yo lo leo acá, es una posición debilitada, es un nombre para la vida débil. En lugar de creer en sí misma la vida, como en el aristocratismo, en sí misma como singularidad, esta forma, ¿no? Este estilo, etc., no creen nada. No, creer en algo, ¿no? Yo ya fui y vine, ¿no? Creer en algo de tonto, no se puede hacer nada, ¿no? Hay que pasarla bien, buscar pequeños placeres. Pero esa posición, a ninguna posición le gusta saberse débil y decirse débil. Entonces se presenta con una máscara, ¿no? De mira todo el placer que tengo, mira todo el éxito que tengo, mira todo lo que produzco. ¿Sí? Se presenta con una piel de lobo, es decir, de aventura, de a mí nadie me manda, etc. Que es lo contrario a la idea de la piel, ¿no? Del lobo con piel de cordero, que se suele decir, ¿no? El político que se disfraza de cordero para que lo creamos débil y después nos come. Yo creo que lo que tenemos ahora es una propuesta que nos dice que nos van a comer, que tenemos que tener mucho miedo porque ese es el lobo. Pero cuando, ¿no? A los bifes, ¿cuál es su capacidad de crear? Esa es la pregunta, ¿no? Si arrancarnos de una posición debilitada implica crear, bueno, entonces no hay creación. Entonces, la piel de lobo es una retórica, es un espejo, ¿sí? Para quedarse en una situación improductiva. Improductiva en los términos de la variación de la vida, productiva en los términos del capitalismo. Pero por eso para mí el punto a desenmascarar es ese, fundamentalmente. En realidad ¿no? A uno casi se le cae cuando uno ve esas imágenes, ¿no? De leones musculosos y todo. O sea, ¿cuánto tiempo uno puede creer que esa imagen estandarizada de lo que ¿no? De lo que una IA dice que es el poder? Entonces, hay otras imágenes del poder, de la voluntad de poder, en términos de decir, del orgullo, que no se presentan diciendo soy alguien exitoso y musculoso y millonario, y que por eso digo formas de vida, formas de arte, formas de hacer comunidad, que son en ese sentido aristocráticas, en ese sentido saludables, en ese sentido variantes, y que por eso no necesitan esa máscara, ¿no? Estaba pensando en esta máscara de lobo y me acordaba de la figura de Zaratustra de el último hombre con el que es incapaz de despreciarse a sí mismo. Y me resulta muy llamativa esa idea, ¿no? Porque hay una incapacidad de autodespreciar aquellas cosas que el resto ve como errores, como identidades, pero es una incapacidad de autodesprecio en ese lobo disfrazado. Claro. Yo antes lo decía en términos de sospecha, pero es parecido. O sea, no hay sospecha sobre mi propio discurso, yo sé lo que quiero, sé lo que soy, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en el Zaratustra, en ese momento del prólogo, es lo que llama la hora del gran desprecio. O sea, hasta que si uno dice, bueno, yo estoy bien, yo soy feliz, listo, no hay nada que hacer. Es el momento en el que, como cuando, no sé, un psicoanalista diría, bueno, si alguien se presenta diciendo, ¿no? Cerrado completamente, no se puede hacer nada. Entonces hay un momento, ese gran desprecio implica, o sea, es una parte evidentemente negativa, ¿no? Pero si implica eso, aceptar la debilidad, pasar por la angustia, ¿no? Y permitir que otra cosa aflore. ¿Cuál es el problema? El problema, si quieren, hasta paradójico, que para pasar
por ese momento de nihilismo que permita una posición activa después, o sea, ¿no? Dejar caer eso y quedarse en nada, hace falta mucha fortaleza. Hace falta mucha fortaleza para aceptar esa angustia y pasarla, en lugar de quedarse siempre en los parámetros conocidos, identitarios, etcétera, etcétera. Entonces ese es el punto. La configuración débil no tiene las condiciones de posibilidad para superarse, por lo general es muy difícil justamente porque está en una posición de debilidad, ¿no? Todo el mundo se cae en todas las orientaciones, me ofrecen dos, millonario y hombre heterosexual. Bueno, las voy a agarrar, porque no hay nada, parece. O sea, digo, ¿por qué funciona? Ni hablar, no hay nada, no hay mundo para las mujeres. No hay. Soy millonario. No, bueno, por ahí son millonarias un poco, ¿no? Millonarias maravillosas y espléndidas. La mujer de El Millonario, me toca. Sí, por ejemplo. Sí, volvieron las cargas. Claro, Sí, claro. hay unos muy potentes discursos. ¿Hay más preguntas? No sé. Bueno, estamos medio como sobre la hora porque empezamos tarde y estuvo muy bueno. No sé si- yo, por si las dudas, miro. Igual sí. seguimos hasta que el público... No, estamos... Sí, me gustaría en esto que estás diciendo de este trabajo con el futuro, que bueno, me cuesta a mí personalmente, ¿no? Pensarlo en estos términos de individuo y colectivo, ¿no? Una cosa que me preocupaba todo el libro era este tema del porvenir y el territorio del futuro, ¿no? Hablando chabacanamente con una compañera, decía, bueno, algunos nos hemos quedado sin propuesta para el futuro, ¿no? Y te escucho y digo, no hay nada que proponer, lo que hay que, como propuesta es, bueno, trabajarlo, ¿no? Que es lo que no nos animamos a decir, bueno, hay que ir hacia ahí. Y vos creo que tenés una cita sobre la relación entre la historia, digamos, me gustaba ese nudo entre historia, futuro, ¿no? Con el pasado ya creo que sí lo tengo mucho más claro, pero no sé si incluso como pregunta de cierre, si se ponen más preguntas, bueno, esta cuestión del porvenir en este esquema. Bueno, retomo entonces ahí de un poco esto que decía Bataille de, bueno, los nazis tienen un mito de origen, y Nietzsche, en Zaratustra se ve, pero en otros textos, es el filósofo del futuro, justamente. O sea, eso no quiere decir que esté desenganchado del pasado, todo lo contrario, es un historiador, o sea, se especializa en el mundo clásico, ¿no? Y se forma en eso, pero el pasado tiene que estar al servicio, no puede ser el lugar, ¿no? Ese mito de origen que arruine, ¿no? Ah, nuestros abuelos, sí, nosotros no, antes, en cambio ahora, etcétera, etcétera, cosa en la que caemos mucho, ¿no? Sino que tiene que ser un lugar revivificante para poder sacudir la estandarización, el monocultivo del presente y abrir futuros. Esa es un poco la propuesta de lo que Nietzsche llama lo intempestivo, es decir, traer algo de esa potencia del pasado, pero no como museo, no como lugar de refugio, sino como lugar de comprensión, por ejemplo, de cómo operan, ¿no? Producciones fuertes en otras épocas y cómo eso puede contagiar, ¿no? Para copiarlo, ¿no? Sino para abrir situaciones que en el presente se implica también otras relaciones con el pasado, pero justamente pasados idealizados, ¿no? Pasados a los que habría que retornar, etc. La cuestión digamos, del futuro en Nietzsche es tan abierta, como decíamos, que impide proponer, ¿no? Una serie de pasos, ¿no? Nietzsche inventa una figura central, ¿no? La ficción que él llama así a los Zaratustra, donde aquel que viene con la buena nueva, con una suerte de mesías, ¿sí? No quiere tener seguidores, no quiere tener a alguien que siga su propia doctrina. No hay una doctrina en Nietzsche, porque eso sería otra vez imponer una serie de valores absolutos. Hay una invitación a ser sensible a las formas en las que la vida, en su cambio, en su devenir, se va imponiendo, y a poder evaluar entonces ¿no? Por dónde se debilita y por dónde se fortalece la cosa que tenemos que hacer en cualquier proceso creativo, afectivo, digo, no solamente en términos artísticos, a veces ahí es más fácil ejemplificar, pero esto es para una pareja, para un grupo militante, etcétera, ¿sí? Por dónde se va fortaleciendo la cosa y por dónde se torna debilitante, resentida, estandarizante, etcétera. Es muy difícil el trabajo de evaluación, ¿no? Lo que Nietzsche enseña me parece es que para ese futuro el cuidado que pongamos en las evaluaciones es central, porque uno no puede simplemente estandarizar la no estandarización, es decir, bueno,
todo estándar está mal, toda singularidad está... No, a veces hay estándares y hay, o sea, o todo lo del pasado, por si hay que abandonarlo porque lo nuevo, no, a veces hay algo más fuerte en ese pasado y que ciertas cosas que están pasando en el presente y que parecen muy novedosas, a veces no. Entonces, bajo la misma máscara, justamente, puede haber lobos y puede haber corderos, y puede haber otras configuraciones. Entonces, el problema es si todos tenemos que tener la máscara de lobo. Entonces ahí hay que sospechar. Y hay que ver que a veces, inclusive son necesarias máscaras que uno puede dejar caer después para que algo germine y tenga posibilidad de desplegarse. Eso. ¿Alguna pregunta? Sí, yo me quedé con eso de que estabas desarrollando respecto de ser aristócrata, que los aristócratas valen más, habías dicho. ¿Eso vos lo considerás que es así o te parece que hay que reinterpretar a Nietzsche para... No, yo lo interpretaría de esta forma. Vale más que esta vida, digamos, configurada con otros valores que la comanden. Y sostenido por ellos mismos, claro, por Salamanca. Sí, es como decir, mira, nosotros hablamos este dialecto, acá nos quieren imponer el mismo idioma para todos, pero esto vale más la vida hablando como se habla en nuestra comunidad. ¿Qué decir? Eso no implica que vale más que todos los otros, ¿no? Eso quiere decir que vale más que las otras maneras mediante las cuales podríamos, por ejemplo, hablar. Vale en sí mismo. Y por eso se autoriza a sí mismo, ¿no? En el sentido de que no espera el visto bueno de otros. Y por eso tiene una cierta posición de desfachatez frente a la estandarización, básicamente, ¿no? Claro, el valor aristocrático es un valor en sí mismo. Exacto. No necesita reconocimiento de... Exacto. Exacto. Es como esto que decías del orgullo. Exacto. Ese. Y porque él, la fuerza lo fundamenta. Exacto. La persona, la fuerza, la comunidad, la corriente artística, tal, es eso. Y eso, permite que o sea, porque ¿qué pasa? Como eso es una diferencia respecto a un estándar, desde las posiciones normalizantes va a ser avergonzado. Por eso ponía también el ejemplo, ¿no? de las comunidades disidentes sexuales, etc. Entonces, la manera en la que esas formas de vida se afirman es justamente decir, esto tiene un valor en sí mismo. Y eso permite que se despliegue sus propias características de una forma que se está midiendo con los valores ajenos. Sin esperar validación. Exacto. Esperando y sabiendo que la validación, que la autovalidación viene después. O sea, el problema es que hay un desfasaje en el modo en que nuestra vida varía y las formas en las que nos validamos siguen siendo estandarizadas. Entonces es esperable que la deuda y la culpa opere mientras uno está recorriendo un camino medio extraño. En uno mismo opera eso, ¿no? Hasta que, si esto se afirma lo suficiente, uno puede dejar caer. Pero es difícil, a mi juicio, es muy difícil dejar caer ciertos lugares si no se están, ¿no?, armando otros. Por eso digo, es difícil pensar que las ofertas de orgullo que se nos proponen hoy en día se debiliten si no somos capaces de articular otras ofertas, digamos, para invitar a otros a afirmarse, a sentirse orgullosos, a ser felices, digamos, ¿no?, de otras maneras. La única manera es que conozcan otras, digamos, ¿no?, que conozcan otras y que puedan explorar las propias en conjunto con esas otras. Y hay que recuperar la forma aristocrática, que algo que se retiró del campo de lo popular, ¿no? Aristocrático quedó clausurado su sentido en que la aristocracia es, no sé, Fortabat. No hay formas aristocráticas en el orgullo, en el conurbano, en la pileta que está, ¿no? El ser aristocrático quedó, hay sentidos que se clausuraron ahí, no sé, bueno, el resentido de las palabras y recuperar palabras, que y esas son las formas de operar en la realidad, digamos, hay palabras que han sido quitadas de nuestro territorio. Y vos decías hoy lo de la lectura, que la lectura leemos en varios, ¿no?, aspectos. Bueno, vos sí mencionaste, y creo que pasa con todas las palabras, que digamos que justamente no, por ahí a veces nos encasillamos un poco a tomarlas con una literalidad totalmente cerrada, que es eso y es eso, ¿no?, en nuestro imaginario, y eso no nos permite abrir justamente para transitar este saber. Yo cuando hice esa frase siempre
también me la cuestionaba, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo que necesitar? ¿Cómo puede ser que no necesito nada? Es imposible. Y intentaba, viste, como conmigo misma, decirme, bueno, porque uno siempre tiene aspiraciones a más, y puede ser capital de algo de materia o intelectual, ser más lindo, ser más inteligente, saber más, acordarme más de las cosas. Y creo que es una presión, ¿no? Que nos ponemos cada uno desde su lugar a veces. Y eso no nos permite dejarnos crecer de alguna forma, ¿no? O ir conociéndonos en lo que somos en los distintos momentos de nuestra vida. Creo que para eso también está bueno estos espacios, gracias. Sí, yo dije una mentira, dije que no había un programa acá, pero es lo que uno quiere leer a veces y no quiere leer, ¿no? Sí, esta cosa de querer buscar en el libro, bueno, en qué parte está y está. Todo esto que vos nos trajiste hoy, la verdad que la lectura solitaria es una, la lectura con el autor es otra, la lectura con ustedes es otra, así que sí está buena la iniciativa que tomó la red de continuar y animarnos, ¿no? A compartir espacio, porque yo acá no los conocemos, pero suponemos que hay estudiantes de filo, de derecho, de psico, trabajadores, ¿no? Gente que se está aproximando, así que está bueno. No sé si hay alguna última pregunta para cerrar y si no... Yo tengo una más que es, vos hablabas respecto de lo que se impone. ¿Lo relacionás con la vocación o te parece que no tiene que ver en el sentido del hacer cotidiano y de poder sobrevivir en una sociedad haciendo lo que a uno le gusta, entre muchas comillas, ¿no? Sí. O sea, creo que va más allá de lo que llamamos vocación, en el sentido de la actividad o la profesión o el trabajo o el quehacer cotidiano, pero lo incluye. Digo, lo que se impone implica todo, la sensibilidad, la sexualidad, el modo de hacer amigos o de hacer comunidad, todo lo que queramos pensar. Ahora, hay un aspecto que en nuestras vidas evidentemente es importante y ahí también algo se impone, sin duda. O sea, puede ser, o sea, la cuestión es un trabajo, Nietzsche es un pensador del autoconocimiento, digamos, ¿no? De un modo, como me gusta decir, bastante cercano, amigo del psicoanálisis, ¿no? Porque sobre todo nos desconocemos porque eso que se impone está en nosotros, nos atraviesa de modos de los que no somos conscientes. Entonces, bueno, sí, ahí hay cuestiones de por dónde podemos desplegar un cierto saber, un cierto saber hacer. Lo incluye. Sí, diría que sí, claro. Pensaba por último, perdón, ¿no? Lo que se impone, digo, Charlie como lo contrario a lo que se impone, ¿no? Incluso viviendo todo el mundo diciendo, che, sí, vivo, Charlie, es Charlie, que está vivo. O sea, como lo que se impone para él hubiera sido que se hubiera, no solo que se hubiera muerto cuando se tiró del coso, sino de sobredosis hubiera estado todo bien para la sociedad, ¿no? En la que vivimos. Y él sigue viviendo, sigue yendo en silla de ruedas como puede, y capaz que se pone viejo. Y eso es, decimos, está bien que sea, y sí, ¿por qué no puede ser, no? De esa manera, pero hay algo como que se impone socialmente, ¿no? Maradona estuvo bien que se muriera así, o Papo en la ruta, ¿no? Como que son las cosas que van por esos lugares, ¿no? De los ídolos, sobre todo, bueno, los ídolos musicales más que otros por ahí, pero no esa cosa de correrse también de esos estándares y cómo nosotros pensarlo también distinto, ¿por qué no puede morir de otra manera? Pues también nosotros lo pensamos, che, mira, se va a morir de viejo. Hay una sección del Zaratustra que es el morir a tiempo, Claro. Pero no tenemos que pensar necesariamente como la muerte de un individuo, sino como la muerte del momento sui generis o Serú Girán, o el momento, ¿no? O sea, saber que ese momento pasó y pasar al siguiente, ¿no? A la otra forma. Perdón, ibas a decir algo. Hay un libro que dice Yo maté a Charly García, es actual. No sé quién lo escribió, pero hace ese planteo, ¿no? Una novela hipotética, Claro. decir que no se muera de viejo, porque los ídolos los Claro, dejamos, tienen que... claro, se tienen que morir. Como John Lennon. Claro, John Lennon. Ese Claro. plantea eso, Sí. sí, o Sí. como el libro de Enrique, Esto es del mar, no habla de la muerte de otros. Bueno, es un poco Dios ha muerto, ¿no? Esa necesidad de que nos hacemos de pequeñas muertes, ¿no? y ahondar en la oscuridad y en aquello que... Yo quise ser irónica cuando dije dónde está la plenitud, ¿no? Por lo que decía la frase. Está bien. No, bueno, pero igual en Nietzsche hay una idea de plenitud, ¿eh? Tiene que ver con la idea del eterno retorno. Lo que pasa es que justamente es una idea de plenitud
que no implica eso, un fundamento, un punto de partida, un punto final, ¿no? El problema es que lo que sí yo me llevo como, bueno, en esto escucharte sobre todo, tenemos que conectar con una cuestión vital. Somos sujetos muy disociados, ¿no? Tenemos un self de redes, un self de lo que esperan padres, parejas, académicos, ¿no? Esto hemos pensado, estamos fragmentados, ¿no? Estamos muy fragmentados en el espacio social. Y una propuesta como esta, que pide una conexión con la vital para ver si soy peras o si soy manzanas y liberarme a eso, es muy angustiante, ¿no? Porque yo en realidad sigo atenta a, no, yo tengo que ser manzana, y tengo que ser manzana verde, ¿no? Porque estoy en este esquema social. Reconectar con esa potencia vital, yo creo que es el desafío de, bueno, por eso las redes atraviesan, por eso el me gusta, por eso la reafirmación que a veces algunos están explorando esto, bueno, ¿por qué la self y el Instagram? Y porque alguien me va a poner me gusta y existo y soy ahí, ¿no? Bueno, pero sos para el deseo de ese otro. ¿Cómo construimos? Y la conexión con eso en el presente, estamos ahí, yo me siento un poco así, como un desafío moderno. Eso nos cuesta pensar porque lo pensamos todavía como en cajas, ¿no? Es por ahí. Sí, para cerrar, en todo caso, no abandonaría esa, ¿no? Esa pregunta que inclusive se puede hacer el individuo, ahora sí diciendo solamente el individuo, no podemos abandonar el individuo a la derecha. No, nosotros nos interesa, el individuo es algo, ¿no? Que nos parece en sí mismo, si quiere pensarse en sí mismo ya de por sí es sospechoso. No, tenemos que pensar en todas las escalas, cómo componer entre individuos, entre grupos, y cuáles son sus singularidades, y tiene que haber una receptividad para esa singularidad y un acompañamiento en esa exploración, etc., ¿no? Bueno, esta humilde aristocracia te ha dado la bienvenida y te ha escuchado, te agradecemos un montón el tiempo y bueno, el libro es bueno, lo que han escuchado, están en estas palabras, así que recomendadísimo. Gracias. Bueno. Gracias, Ale.